Mi hija está enferma, muy enferma. Todo explotó porque a mi hijo mayor le encontraron un tumor en una rodilla. Tú estás diagnosticada como bipolar. Esquizofrenia. Esquizofrenia también. Llegó un momento en que empecé a escuchar voces. Me amarró de piernas y brazos. Una de esas voces me dijo que amarrara a mi esposo y que lo tratara de jugar. Tú no estás enfermo, Luis. Luis, no me hagas esto. Yo vengo aquí para recuperar el derecho legal que tengo sobre mi hija. Yo soy su madre biológica. Sí, yo quería a esa niña como mi hija, como si fuera mi sangre. ¿Por qué diste a esa niña en adopción? Ella es una prostituta, doctora. ¿Puede una prostituta criar una niña de una manera correcta? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El actor y productor estadounidense Brad Pitt dijo: una familia es una aventura arriesgada, porque cuanto mayor es el amor, mayor es la pérdida. Pero yo me quedo con todo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, aparentan tener una bella familia, tanto Brad Pitt como Angelina Jolie, que es difícil realmente tener cuando vienen de tantos lugares y diversidad de naciones. Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No es justo que ellos estén viviendo esta locura y esta angustia. Esto lo vamos a enfrentar juntos y en familia. Buenas tardes. Bueno, Andrea, pues tú eres la demandante. Creo que estás demandando a tu esposo Luis, ¿verdad? Sí. Bueno, explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, doctora, yo estoy aquí porque le exijo el divorcio, que se quede con las custodias de nuestros hijos y que venda la casa y que me dé parte del dinero para yo poder tomar un tratamiento ya que soy bipolar. Eso no es una solución. Liz, por Doctora. favor, déjame hablar. Yo le he hecho demasiado daño, doctora. Tanto así que los he agredido a él y a mis hijos. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 14, 15 años. 15 años de matrimonio. ¿Tienen 2 hijos? Sí, ¿Qué edades tienen? 14 y 11. 14 y 12. 11. 11. Ok. A ver, los ha agredido físicamente a él y a los niños. Sí, doctora. Desde muy joven yo tenía episodios de bipolaridad. ¿Cuándo te diagnosticaron? Mire, doctora, cuando me diagnostican, ya era mayor de edad. ¿Ya estabas casada y todo? Sí, ya yo había tenido mis hijos y todo. Todo explotó porque a mi hijo mayor le encontraron un tumor en una rodilla. Y yo me entré en una depresión, usted lo sabe. Horrible. Horrible. Me cerraba. No los quería ver, no los quería nada No lo hacer. vas a poder lograr, chica. Luis, por favor. Luis. Cállate un ratito, Luis. Deja que hable conmigo. ¿Qué pasa? El tumor resultó ser benigno. Gracias a Dios. Y pues yo seguí la depresión. Y un amigo en común, que es doctor, me recetó serotonina. Y eso me llevó, doctora, a otro nivel. Mire, doctora, yo hice cosas que usted no tiene idea. Yo manejé con mis hijos adentro y me estrellé contra un poste, causándole un impacto a mi hijo en la cabeza, a mi hijo chiquito. Y eso a mí me destrozó. A veces llegaban los amigos de nosotros a la casa y yo me ponía a hablar, a beber, a tomar, a insultarlos. Pero no Quería te dijeron... tener
sexo, ¿No te, doctora. no te dijeron que no podías beber alcohol con ese medicamento? Estaba descontrolada, doctora. Estaba descontrolada, estaba fuera de control. Ahora mismo, él quería tener sexo con él día, tarde y noche, a todas horas, doctora, para tratar de sacar esta adrenalina que estaba dentro de mí. Llegó un momento, doctora, que para llamar la atención, yo me sentaba en el filo de la casa, guindando los pies, fumando y bebiendo. Pero eso todo no quedó ahí. Mi madre me convenció para sedarme. Y me sedé. Cuando me levanté, doctora, estaba en un hospital psiquiátrico. Estamos buscando tratamiento, doctora, para poder ayudarla. Ok, ¿cuánto tiempo estuviste en ese hospital psiquiátrico? 9 días. 9 días. Pero me recetaron unos medicamentos que me volví una zombie. Parece una zombie. Me perdí los cumpleaños de mis hijos, las actividades, todo, doctora. Llegó un momento en que empecé a escuchar voces que me decían que tenía que hacer cosas. Una de esas voces me dijo que amarrara a mi esposo y que lo tratara de ahogar. Y lo hice, doctora, así mío, no llegué a entrar. ¿Amarraste a tu esposo y lo trataste de... Sí, lo traté de ahogar. A mis hijos, al mayor. Loco, y Luis, déjame, no me toques, no me toques. Luis, por favor te pido, Luis. Déjame decirte algo, Luis. Lo que ella está haciendo ahora es sumamente valiente. Es sumamente valiente lo que estás haciendo ahora Sí, pero mismo. sola no lo va a poder hacer, Te estás doctora. confesando un sinnúmero de cosas en un momento de total lucidez. Y entonces yo estoy volviendo a escuchar las mismas voces. Últimamente ha habido algún acto de violencia con los niños, por ejemplo. Cuéntame. Yo mando al grande a limpiar la casa. Pero como él no lo hace, le entro a puños de hombre, doctora. No. Tú estás diagnosticada como bipolar. ¿Algo más? Esquizofrenia. Esquizofrenia también. Ok. ¿Estás en un régimen médico? No me lo estoy tomando. No me lo O sea, estás en uno de esos periodos donde desconfías de la medicina. Sí, no quiero nada. No quieres nada. O sea, no estás tomando ahora mismo nada. No quiero nada. No quiero. Ok. ¿Te estás automedicando con algo? ¿Alcohol? No. Porque es que no confío. Él las mete en las cajitas y no confío, doctora. No confío. No me las tomo. Ok. Estate tranquilita aquí. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta voy a escuchar la postura de este hombre que llora aquí al lado tuyo. Porque te debe amar intensamente. ¿Ok? Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. No se vayan. ¿Qué pasó el día que te amarró? ¿Cómo pasó eso? Estoy aquí por una razón bien poderosa y es la salud mental de mis nietos. ¿Sientes miedo en algún momento? ¿Sientes que ella está tan descontrolada que sientes miedo? Caso cerrado. Doctora, yo estoy aquí porque le exijo el divorcio, que se quede con las custodias de nuestros hijos y que venda la casa y que me dé parte del dinero